cosas tan difíciles como recibir el diagnóstico del cáncer y luego pensar si el tratamiento es o no una alternativa correcta. Así que como ninguno está exento de estar en esa situación, hoy en Health Café preparamos un episodio para hablar de cuándo sí y cuándo no tratar el cáncer. Health Café, con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando escuchan la palabra cáncer inmediatamente existe desesperanza, ansiedad, angustia? Bueno, si es así, suscríbanse por favor en la plataforma que sea que nos estén viendo o escuchando para que no se pierdan este y otros episodios de Health Café. Bienvenidos entonces para que platiquemos hoy de este tema tan interesante, Fer. Y para hablar de esto y de las tendencias que hay sobre el tratamiento y el diagnóstico del cáncer, pues tenemos a un experto. El doctor Christian von Schulz-Hausmann. Él es médico y director general de Merck México. Bienvenido, Christian. Muchas gracias por la invitación. Y le voy a poner una estrellita a Fer porque además lo dijo bien. Lo dijo muy bien. Eso. Claro que sí. Fíjate que yo recuerdo cuando pienso de cáncer, inmediatamente mi memoria se va algunos añitos atrás, a los primeros años de mi carrera médica. Y yo recuerdo el primer caso que me tocó ver en la sala de cirugía. Era una mujer con un cáncer avanzado de cabeza y cuello. Y recuerdo que la doctora, la profesora de la sala, pues nos daba un panorama desalentador para esta mujer. Y entonces este caso me acompañó por muchos años como un sentimiento natural de desesperanza cuando se piensa en cáncer. ¿Debemos verlo así? Bueno, yo creo que desde ese momento donde tuviste contacto con esa paciente, hasta hoy han pasado muchas cosas, ¿no? Y la investigación médica, como bien sabemos, avanza muy rápidamente. Y hoy en día probablemente esa realidad ya sería muy diferente vista con la información que hoy tenemos. No deja de ser siempre para un paciente la información de tener cáncer algo realmente muy delicado y normalmente muy doloroso, porque hace también muchas veces en la memoria esa situación que seguramente a veces uno vive con un familiar hace muchos años atrás, entonces ya la noticia es muy impactante. Pero realmente desde ese momento hasta ahora no solo se sabe mucho más de la enfermedad, sino de cómo se produce, sobre todo muchas asociaciones del cáncer con algunos factores externos que también hoy pueden ser prevenidos, y además también saber que uno lo puede detectar tempranamente. La detección temprana ayuda mucho a que esta situación pueda tener otro final, y por supuesto los tratamientos más novedosos que hacen lo que antes era un medicamento tal vez con alta toxicidad que termina eliminando esas células cancerosas y que ese mecanismo termina generando una reacción en el cuerpo muy violenta. Hoy en día hace que inclusive tu propio sistema inmunitario pueda ir contra esas células cancerosas como un mecanismo mucho más natural y por lo tanto mucho más exento de eventos adversos y también mucho más efectivo, ¿no?, en sus resultados. Entonces diría que las cosas han cambiado mucho. Por supuesto, no depende solo de los tratamientos, ¿no? La situación de cómo va a terminar uno con una enfermedad. Depende de muchas otras cosas. Sí, pero bueno, como ustedes no son médicos, entienden rapidísimo, pero vámonos más despacio. Porque, Fer, este caso que tú platicabas en la introducción, pues lamentablemente es el caso hoy, al menos en México y en muchos países de América Latina, de los pacientes que son diagnosticados, siguen siendo diagnosticados en etapas avanzadas, lo que hace más complejos los tratamientos. Pero decías tú, ha avanzado el tratamiento. ¿Cuáles son los retos más importantes a los que la ciencia y la medicina se ha enfrentado en el diagnóstico del cáncer? Bueno, yo creo que bien lo has dicho recién, que para mí es un punto clave, que es normalmente nosotros terminamos viendo en el hospital casos que se detectaron muy tarde. Sí. Y cuanto menos información tenga la población, más tarde los detecta. Y creo que eso hace increíblemente la diferencia en finalmente el resultado que va a tener ese tratamiento. Entonces yo creo que el primer desafío en términos de salud pública es la concientización, la información y el diagnóstico temprano de las patologías. Eso es fundamental. Para poder hacerlo, claramente tenemos que contarle a la gente
cuáles son los síntomas más precoces, cuáles son las cosas que uno no debe hacer para poder exponerse a algunos cancerígenos, cómo detectar tempranamente algunos signos que nos permiten tener que ir al médico a consultar y sobre todo algunos chequeos que por supuesto muchos tienen que ver con la edad de cada paciente, en donde debemos hacerlo en casos muy puntuales. En algunos casos como para el hombre próstata, para la mujer mama, para lo que significa el cáncer de colon, que en este caso es uno de los más prevalentes, que requiere también ciertos estudios complementarios en determinada época de la vida para tratar de detectarlos tempranamente. Una vez detectados tempranamente, el curso de la enfermedad puede ser absolutamente distinto. En algunos casos, si se detecta muy tarde, ni siquiera el tratamiento puede ser parte de este tema, ¿no? Y es que lo interesante y lo complejo también con el cáncer es que no estamos hablando de una enfermedad, sino de muchas enfermedades que pueden aparecer en cualquier lugar del cuerpo y por eso esta conciencia integral acerca de la salud para poder diagnosticar, Fer. Ahora, una vez que se hace el diagnóstico, independientemente de la fase en la que se encuentra el paciente, pues hay que pensar, ahora sí, ¿qué vamos a hacer con esta persona, con este paciente y con su enfermedad? ¿Cuáles son los hitos más relevantes hoy en día que han cambiado respecto a aquella paciente de hace muchos años? ¿Cuáles son los hitos más relevantes en el tratamiento del cáncer? Sí, yo diría que hoy uno de los más interesantes es lo que hoy llamamos la inmunoterapia, ¿no? Para poder tratar a algunos pacientes con cáncer. Pasaba de ese medicamento que mata la célula cancerosa, pero muchas veces también mataba otras células y genera esa reacción tóxica en el organismo con mucho evento colateral necesario para poder tener una chance de sobrevida, a tener hoy un medicamento que le dice a tu propio sistema inmunitario que algunas células que tiene tu organismo hay que combatirlas porque no son las células normales. Esa información que hoy le podemos dar a tus propios glóbulos blancos para que vayan a atacar a esa célula deficiente nos permite generar una terapia mucho más dirigida. Entonces, uno finalmente termina tratando a la célula que es la maligna y no necesariamente pagando el precio de tratar a todo el resto de las células que se iban con ella. Creo que ese hito en los últimos años es uno de los más importantes, ¿no? Es lo que ha cambiado mucho el curso de algunas enfermedades, que de alguna forma se transforman casi en enfermedades crónicas, en vez de ser una enfermedad aguda la que hay que tratar en ese momento, ¿no? Creo que ahí hay un gran cambio, que es poner a tu cuerpo al servicio de esa eliminación de las células cancerosas que debemos eliminar. Pero un poco para explicarle a nuestro auditorio, o sea, cuando hablamos de tratar el cáncer, hablamos de cáncer y tratamientos quirúrgicos, ¿no? Cuando es posible hacer una cirugía de extracción del tumor, combinada o no, es lo más frecuente, ustedes corríjanme, es estos tratamientos combinados en los que seguramente hay cirugía y hay medicamentos y puede ser que haya radioterapia también, en cáncer de mama, hormonoterapia, ¿no? Sí. Entonces, una es la opción de la cirugía. Luego, a lo que la gente le tiene mucho miedo es a la quimioterapia. Y tú te fuiste, Cristian, a explicarnos la inmunoterapia, pero hay como una fase, ¿no? O sea, como que hablamos de quimioterapia, hablamos de terapias dirigidas y hablamos de inmunoterapia. En palabras en castellano, y si no los volveré a interrumpir, expliquémosle a la gente qué es cada una de esas y cuándo sí, cuándo no. Sí, diría que básicamente el camino que mostraste puede ser común a muchos cánceres. No todos son quirúrgicos, no todos necesitan procedimiento quirúrgico. Exacto. No todos pueden recibir inmunoterapia desde el otro extremo. No todos necesitan quimioterapia. Totalmente. Tampoco. Entonces creo que justamente cada patología es un capítulo aparte, no podemos generalizar en ese punto, pero sí podríamos decir básicamente es, si uno tiene algún cáncer que se puede operar y que tiene una indicación quirúrgica, lo puede hacer, perfecto. Muchas veces es curativo, a veces hay algunos cánceres localizados que se pueden operar y esto garantiza que esto no va a volver a ocurrir y está muy bien. En los casos de la quimioterapia es a lo mejor ciertos medicamentos que afectan a estas células del organismo. Normalmente suele afectar a la célula que está enferma, pero también no puede determinar muy bien y termina afectando a otras. Esa situación de la célula que se destruye dentro del organismo libera muchos tóxicos que finalmente hacen que nos sintamos muy mal en este tema, además de otras características comunes, como te pasaba a ti en esa paciente de hace muchos años, donde finalmente se caía el pelo, tenía muchas dificultades para comer, muchos vómitos, caquexia, cantidad de cosas que probablemente afectaban mucho a la salud. En la terapia dirigida aparece otro factor que uno termina diciendo, algunos cánceres pueden ser tratados con determinado medicamento que le hace bien a ese paciente y tal vez no le hace efecto a otro paciente.
Para eso hay muchos marcadores que la ciencia nos ha permitido ahora medir, y si a lo mejor tienes determinado marcador, este medicamento puede hacerte efecto. Si tienes otro marcador, será otro medicamento que va a hacer el efecto más poderoso para tratar de contener o eliminar el cáncer. Eso es básicamente la terapia dirigida. Déjame parar aquí. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que tiene orígenes o causas genéticas o explicaciones genéticas al menos, y entonces algunos de esos tumores tienen un marcador, que es una expresión de un gen que nos permite o les permite a los oncólogos determinar que existe una terapia dirigida que puede atender mejor ese tumor y evitar esta toxicidad asociada que comentabas hace un minuto. Así es, eso ayuda mucho a que el medicamento sea más eficaz y también, si quieren, un poco más seguro en ese punto. Pero lo explicaste mejor que yo. Los marcadores necesariamente son fruto de una clara investigación de muchos años también, ¿no? Para poder entender hacia dónde va. Lo cual también para el sistema de salud es interesante, porque finalmente uno sabe que a esos pacientes le va a dar determinado medicamento y ese gasto en salud que el medicamento finalmente requiere va a tener mucho más chance de éxito, ¿no? Entonces, eso me parece súper Inclusive conocer la biología de los diferentes cánceres ayuda a identificar inclusive aquellos que no requieren tratamiento. Por ejemplo, en algunos casos de cáncer de próstata o algunos casos de cáncer de mama que solamente van a requerir parte del tratamiento y no aquel tóxico con efectos colaterales o cirugías invasivas importantes, ¿no? Ahora, es emocionante pensar que nuestro sistema inmunológico, nuestro propio sistema de defensas, nuestros soldados que nos defienden, pueden operar a nuestro favor en una defensa contra el cáncer, que es lo que pasa con los medicamentos de inmunoterapias. Cuéntanos un poquito más de esto. Sí, esto también es muy interesante, dado que nosotros tenemos un sistema inmunitario que nos permite eliminar aquellas células que o no están bien o tienen algún error genético. Reconocemos a esas células que están, si quieren, falladas o que están mal, normalmente en nuestra vida. Cuando aparecen estas células cancerosas, muchos de estos cánceres son extremadamente inteligentes, llamémosle así, como para tratar de generar sustancias que inhiben a este sistema inmunitario a que nos pueda defender como corresponde. Estos medicamentos lo que hacen es tratar de saltar ese mecanismo y además impulsar que ese sistema inmunitario vaya a combatir esa célula particular que es la que no está bien y la que finalmente termina provocándonos la patología. Entonces le damos como cierta señal a nuestro sistema inmunitario para que entonces ahí sí pueda atacar a esa célula que es deficiente. Y nuestro sistema es extremadamente eficiente para hacerlo en la medida que no tiene, si quieren, estos mediadores o estas sustancias que el cáncer muchas veces hace para evitar que nuestro sistema los detecte. Entonces es un sistema muy complejo, y en esa complejidad estos fármacos que son muy modernos y que están, les diría, hace unos años al alcance de la población en general, que tiene la suerte de estar cubierto por un sistema de salud, nos permite tener resultados mucho más interesantes. En algunos cánceres particulares, como el de vejiga, por ejemplo, ya tenemos sobrevida que superan los 4 años. Entonces eso nos resulta súper interesante para lo que les comentaba antes, ¿no? Pensar que una enfermedad que antes era aguda y tenía como ese certificado de función asegurado, hoy se puede convertir en una enfermedad crónica que requiere controles y que podemos seguirla, y todavía no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Dado que hoy en día se va generando esa evidencia para ver qué tan efectivo a tan largo plazo podemos llegar. Yo creo que has dicho algo muy poderoso, porque cuando uno empieza a escuchar estas cosas de inmunoterapias, le parece que no está al alcance de la población, pero la realidad es que ya hay muchas de estas terapias que están incluso en el sistema público y que muchos pacientes están atendiendo con ellas, y que sé que ahí la industria farmacéutica, incluido Merck, han hecho unos esfuerzos importantes para que así suceda. Pero tengo una pregunta para ustedes dos, porque yo al comienzo del episodio decía, es bien común de verdad, y sé que lo saben, ¿no? que a una familia, que a una persona le dicen tienes cáncer, la primera idea es no va a morir, ¿no? O sea, eso es un pensamiento recurrente, y el segundo es ¿vale la pena el tratamiento o no? Porque además el cine, las películas, la tele, todo esto no necesariamente ayuda, porque empieza a vender ciertos prototipos, ¿no? como únicos de los pacientes con cáncer. Los dos son médicos, los dos han atendido pacientes, ¿no? ¿Cuándo es una buena idea no recibir tratamiento? Y sé que estoy haciendo una pregunta difícil, porque ambos
prometieron defender la vida hasta el último momento. ¿Cuándo no? ¿Cuándo puede ser una buena idea decir, no quiero ir por el tratamiento? Empieza. Mira, Juana, yo creo que aquí es bien importante que el médico y el paciente tengan una conversación muy transparente sobre los alcances, beneficios y riesgos de cualquier tratamiento. Y sobre eso, la persona debe tener la absoluta decisión de si sigo o no sigo. ¿Por qué? Porque, a ver, opciones terapéuticas siempre va a haber. O sea, los médicos siempre vamos a encontrar una manera de poder ofrecer algo en contra de la enfermedad. Ojo, en contra de la enfermedad, no necesariamente a favor de la calidad de vida de la persona. Estás diciendo algo muy fuerte. Y eso es muy rudo. ¿Por qué? Porque yo puedo insistir en querer quitar el cáncer, pero eso va a significar un deterioro en la calidad de vida de la persona. Y muchas familias lo saben y lo conocen. O muchos pacientes dicen, yo no quiero vivir eso. Entonces, ahí el médico no va a llegar a decir, no te recomiendo que no hagas. ¿Sí? Te voy a decir, te recomiendo que analices la información que voy a poner en la mesa sobre los efectos buenos y malos de lo que estaríamos por hacer. Y tú decides si no hacerlo. Luego los médicos tenemos el conflicto de que una persona dice, yo no le quiero entrar a nada. Y uno tiene que intentar, oye, pero es que mira, sí te puedes beneficiar, sí la vamos a pasar mal un ratito, un tiempo, pero probablemente el resultado sea muy bueno. Pero hay momentos donde una enfermedad avanzada, localmente avanzada o sistémica, la solución sea muy agresiva. Por ejemplo, un cáncer de cabeza y cuello que va a deformar la cara en una cirugía mutilante, es altamente probable que la persona me diga, no me quiero operar. Cristian, ¿cómo lo ves tú? No está mal el ejemplo, ¿no? Me ha pasado recientemente de un paciente que exactamente tiene esta condición. A veces, igualmente, el no tratar hace que la calidad de vida también sea muy mala, porque el cáncer de cabeza y cuello tiene un sangrado muy importante, permanente, mucho dolor. Entonces también ese dilema es tremendamente difícil. Vos bien decías, nosotros hacemos un juramento para decir queremos curar, ¿no? Digamos, es parte de nuestro mandato, pero también es el no dañar. Entonces hay momentos donde uno debe soltar, pero creo que lo que comentabas es muy importante, porque lo más importante de esto es la información. Poder darle al paciente toda la información de lo bueno y lo malo, lo que puede ocurrir, lo que va a venir. Si uno acompaña al paciente dándole la verdad y la información necesaria, es el mundo ideal que el paciente pueda decidir. La verdad, la realidad, es que muchas veces el paciente no se siente en condiciones de decidir. Y a veces el médico termina siendo el que al final, de alguna forma, termina tomando la decisión por él. Pero eso muchas veces son decisiones del paciente, pero que es una realidad que debemos saber que ahí existe. Entonces, creo que en algún momento uno tiene muy claro que hay cosas donde hay que hacer todo el esfuerzo posible. Un ejemplo muy interesante es los niños con cáncer. El 80% de los chicos con cáncer tratados a tiempo se cura. 80%. En el adulto, a veces esa situación se invierte y es el 20% de los tratados se cura. Entonces, cuando hay un chico con cáncer, uno tiene que hacer todo lo posible por explicarle a la familia lo que hay que hacer, acompañarlo en el tratamiento y hacer todo lo necesario para que inclusive gente con muy pocos recursos pueda seguir el tratamiento, y eso implica una cantidad de trabajo social por detrás. Cuando uno está en el último momento de la vida y tal vez es una persona muy mayor con un cáncer muy agresivo, donde el tratamiento es extremadamente agresivo, probablemente la mejor forma sería darle los mejores consejos con lo que se llama cuidados paliativos, que es ayudar al paciente y a la familia a superar este momento de la mejor manera posible, sin dolor y confortado como pueda, ¿no? Entonces creo que son los dos extremos, y sobre eso está lleno de matices, en donde uno normalmente tiene que ser muy honesto con la información que da, no entrar en lo que llamamos el ensañamiento terapéutico, ¿no? Donde uno hace cantidad de cosas sin pensar mucho en el impacto en el paciente, y que en ese diálogo lo más sincero posible finalmente encontremos todos, y a veces con la familia, la mejor forma para confortar al paciente. Y yo creo que un dato importantísimo es que toda la familia esté bien enterada e involucrada en el proceso, porque me ha tocado ver historias muy desafortunadas donde parte de la familia, por alguna razón personal, culpas, ausencias o lo que tú quieras, influyen mucho en la decisión del paciente.
Y el paciente decía, no quería. Y entramos por compensar o por cosas en estrategias terapéuticas que lo llevan a una mala calidad de vida, donde el paciente no estaba convencido de entrar. Y luego vienen una serie de compensaciones que son dramáticas. Entonces, creo que la información debe tenerla el paciente, su núcleo más cercano para tomar la mejor decisión. Y cada paciente es diferente. Hay algunos que quieren entrarle, hay algunos que no. Y es totalmente respetable. Y el médico también quedarse con la paz de que hicimos lo que teníamos que hacer, incluso si la respuesta es paliación. La paliación es una estrategia terapéutica. Y quiero enfatizar eso, que el no recibir tratamiento no significa no hacer nada, porque eventualmente la enfermedad va a deteriorar la calidad de vida del paciente y sobre esa siempre hay que trabajar. Entonces, no recibir tratamiento no es no hacer nada, también allí hay que hacer cosas, pero casi para terminar, porque les voy a pedir que cerremos, ha sido un tema intenso, emotivo y real, que lo viven muchas personas que nos están escuchando. Y quiero también compartirles una anécdota. Justo la semana pasada una persona me hablaba y era la hija de una paciente, su mamá diagnosticada con cáncer, y la mamá dice, yo no me quiero tratar. Y entonces la hija me llama para decirme, necesitamos que nos ayudes a convencer a mi mamá de que se trate. Entonces les dije, no, alto. Lo primero que tendrían que hacer es preguntarle por qué no, ¿no? Y decirle, aquí vamos a estar contigo. Es tu cuerpo, es tu salud. Si tú decides no tratarte, aquí vamos a estar. Y si decides tratarte, también, ¿no? A mí me gustaría que te trataras. ¿Por qué? Porque quisiera que intentáramos que estés más tiempo con nosotros. Pero es tu cuerpo y es tu decisión, y aquí vamos a estar y te vamos a acompañar. Y creo que en ese momento en el que el paciente también entiende que es que su decisión va a ser respetada, hay un cambio en la experiencia de la enfermedad. Así que, Cristian, agradeciéndote muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación. Y sé que por tu historia profesional como médico, pero también como ejecutivo de la industria, han pasado muchas historias y muchos casos. ¿Cuál sería tu mensaje para esos pacientes, para esas familias que están justo en esa disyuntiva? Bueno, me parece que en ese punto es muy importante informarse, conversar, hablar mucho con el paciente, con tu familiar y con el médico tratante. Entender muy claro cuáles son todas las expectativas de tratamiento y saber que hay momentos donde uno debe hacer todo lo posible para convencer, porque sabe que la evolución del cáncer con un tratamiento adecuado va a ser satisfactoria, y tal vez hay veces donde puede ser muy doloroso, pero hay momentos donde hay que aceptar y entender que las cosas tienen que tener su evolución natural y acompañarlos en ese proceso. Pero lo que sí también es importante es que las decisiones en los pacientes cambian a medida que el tiempo pasa. Así es. Porque al principio hay un efecto de negación muy fuerte de lo que está pasando, y también el no tratarse es un poco negar. Entonces, dar el tiempo necesario para que esa información sea procesada y se tome la decisión correcta en ese momento. Si el paciente tiene la capacidad de hacerlo solo, bien, pero si no, ayudarlo de la manera más humana posible a que tome la decisión que sea más correcta. Así que... Oye, una cosa importantísima, el cáncer y la complejidad alrededor del manejo de esta enfermedad puede imponer muchas dudas. Y esas dudas a veces los médicos no tenemos toda la claridad para ponerlas concretas y con claras y explicadas. Entonces, se vale la segunda opinión. O sea, los pacientes tienen todo el derecho a tener toda esta claridad, y en ese ejercicio de claridad y transparencia, los médicos también debemos ceder ese espacio para que el paciente tenga toda la posibilidad de ir a preguntar a otro lado. Nada más que sí les recomiendo que la segunda opinión sea con una persona igual de calificada o mejor que su médico tratante. ¿Por qué? Porque luego podemos tener desinformación en esa segunda opinión y se hace un total desastre en la información. Entonces, esto es muy importante. Y me parece bien decir una segunda opinión y no muchas más opiniones, porque se da otro fenómeno que es lo que yo llamo como el shopping de médicos, ¿no? Uno termina preguntándole a todos hasta que alguno le dice lo que uno quería escuchar, entonces ahí te revalida algún punto, ¿no? Entonces, sí me parece que es muy importante lo que has dicho. La segunda opinión es muy importante desde el punto de vista médico,
y desde el punto de vista familiar. Claro que sí. Para cerrar, yo voy a retomar las palabras de Cristian. A ver, hay un buen porcentaje de cáncer que se puede curar hoy gracias a la tecnología, a la ciencia, a la medicina. Entonces, hay que explorar. Es un mito que si tengo un cáncer avanzado, pues entonces ya no hay nada que hacer. No es cierto. Sí hay alternativas terapéuticas que en algunos casos curan, en otros no, pero entonces tenemos expectativas de sobrevida de años incluso para ciertas enfermedades. Así que pues no hay que bajar la guardia tan fácil. Hay que pensar en cuáles son las alternativas que tenemos. Antes de irnos, Cristian, no puedo dejar de preguntarte por tu podcast de ciencia. ¿Dónde te encuentran? ¿Dónde te escuchamos? Claro que sí. Como empresa de ciencia y tecnología nos encanta difundir temas de ciencia y sobre todo para que estos descubrimientos sean posibles necesitamos muchos científicos que en el futuro sigan investigando sobre temas de cáncer. En nuestro podcast, Natural Born Curious, que pueden encontrar en Apple Podcasts y en Spotify, podemos ahí abordar algunos temas que de alguna forma nos explican cómo empiezan estos descubrimientos, cómo llegamos a tener esta ciencia tan avanzada en distintos ámbitos, así que hasta ahí lo pueden escuchar y ojalá les guste para poder entender un poquito mejor cómo todo empezó y cómo podemos llegar a tener más científicos en este país. Está buenísimo, yo se los voy a poner en mis redes para que lo escuchen. Muchas gracias, Cristian, por aceptar nuestra invitación. De igual favor, un placer, gracias a ti. Fer, ¿dónde te encuentran? Como Fernando Castilleja en todas las redes. Y a mí ya saben que me encuentran como Juana Ramírez o Juana Ramírez Hoy. Nos vemos el próximo miércoles para hablar de salud aquí en Gel Café y porfa, compartan este episodio con sus amigos y familiares. Un abrazo. Gel Café con Juana Ramírez y el doctor Fernando Castilleja. Health Café.